El doctor Darío Gijena Parker, directamente desde el Ministerio de Salud, desde el área de prevención de la drogadicción. Ante este panorama, ¿no? Muchísimos números, muchísimas estadísticas. ¿Cuál sería el primer mensaje que tiene que llegar a casa? A los padres principalmente. Bueno, un buen mensaje podría ser que no somos los únicos. Si nos preocupamos por nuestros hijos, si sabemos dónde van, si nos anticipamos al problema, ¿no? Porque no solamente hablar cuando hay un problema, sino antes. Creo que estamos dentro de la mayoría de esos padres y madres que se preocupan, ¿no? Porque muchas veces se dice que los padres no se están preocupando por los hijos, que ha habido cambios muy grandes en la sociedad, que los hubo respecto a esto, y eso de alguna manera influye en que digamos que no te motiva tanto a seguir haciendo esa tarea que es tan crucial, tan clave, donde un eje, por ejemplo, es la comunicación. Por eso esos números no solo están, bueno, de alguna manera reflejando esa realidad, sino también nos está diciendo a nosotros que hay cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Porque hay una tendencia a disminuir la supervisión, la presencia de los padres y un tema que es crucial, que es el diálogo. ¿Qué tipo de diálogo? Porque es un desafío, ¿no? Uno habla de esos números, pero también es cierto que ha disminuido la edad de inicio del consumo de alcohol. ¿Cuál es la edad crítica en la cual hay que prestar mayor atención? Bueno, yo diría que la edad de los 14 años, donde se da la escalada, donde empieza el año, según las investigaciones recientes con respecto a eso, con un consumo pequeño de alcohol, y después va escalando a la regla, que es el consumo episódico excesivo, es decir, más de 3 unidades de alcohol en menos de 2 horas. O sea, lo que buscan es el efecto de emborracharse. Y ahí es donde están los mayores peligros, ¿no es cierto? Se le quita el precio a la adicción al alcohol. ¿Por qué será? Bueno, en realidad empecemos por el consumo, porque no todas las personas que consumen alcohol van a desarrollar una adicción. Es cierto que es un alto porcentaje, ¿no? Estamos hablando que un 18%, un 17%. Por supuesto hay personas más vulnerables. Si uno tiene un papá o una mamá, o un abuelo o algún familiar directo que tenga un antecedente de alcoholismo, es mucho más probable que tenga una respuesta diferencial al alcohol. Pero en general, las personas consumen alcohol y no es necesario que sean adictos para tener problemas. La violencia que vemos en los boliches, en las calles, las situaciones de violencia intrahogar, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, la mortalidad por accidentes de tránsito, a veces relaciones no consentidas o incluso claramente el abuso sexual se dan en contextos donde las mujeres están en una situación de vulnerabilidad, muchas veces vinculada a la disminución de la reacción que implica el consumo excesivo de alcohol. Recién, doctor, usted planteaba, ¿no?, la comunicación y pensar también en fechas claves, ¿no?, donde podemos plantear ese último primer día, pensar en los días del amigo y demás. Ahí trabajar más. ¿Y qué pasa cuando hay padres, tutores que plantean que están supervisados en su casa, que hacen la previa y saben lo que se toma? Lo hacen en casa, entonces eso implica tranquilidad. Bueno, nuestra campaña, que tiene esta base científica, pretende, bueno, justamente a veces ilustrar con datos que son mitos o sesgos. La información que nos brindan los investigadores es que los chicos y chicas que consumen permitidos por sus padres y sus madres en un contexto de hogar, toman más que los que no. Toman más. Exacto, porque o sea, toman hay que en la desmitificar casa. Eso. Exacto, hay algo que se llaman las normas prescriptivas bueno, en el comportamiento así social de las personas, y tienen que ver cómo nos sentimos nosotros que nos autorizan o nos permiten algo. Si nosotros percibimos como adolescentes que los adultos de referente de crianza nos permiten el alcohol o está todo bien, tomamos más que si tenemos quizá una mamá o un papá que no está de acuerdo, que pone barreras, pero para eso hay que decir que ya no es como era antes, que venían y nos decían esto no y se acabó. Hay que establecer una relación de confianza, un vínculo donde hay que estar con escucha activa antes que eso se dé. Por eso me preguntaba, a los 14, sí, ahí se da el consumo de alcohol excesivo, pero mucho antes hay que cultivar una relación de escucha, de conocer, de preocuparse, de interesarse, y no solamente escuchar a tu hijo o a tu hija pensando en qué le vas a decir, ¿no? Doctor, por sino último, realmente sabiendo qué es lo que te quiere decir. Claro, por último, y agradeciéndole como siempre este espacio de diálogo y de prevención principalmente. Cuando se plantean que el alcohol es la puerta de ingreso hacia otras drogas, ¿por qué se expresa eso?
Bueno, justamente porque la edad de inicio del consumo de alcohol precoz es un factor de riesgo. Hay un estudio justamente de este mismo equipo que colabora con nosotros de la Facultad de Psicología, un equipo, vale la pena decirlo, reconocido nacional e internacionalmente de investigación. Una investigación donde demostraron de que los chicos que tomaban alcohol antes de los 13 años tenían un 400% más probabilidad de consumir drogas. Un montón. Eso significa que hay un periodo crítico. Tenemos que seguir trabajando para que cada vez tomen más lejos, más grandes, ¿no? Yo sé que es difícil. Con otra conciencia. Pero se puede hacer, ¿no? Y por supuesto que tomen menos. Claro, doctor, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que hicieron la semana pasada en el marco de esa semana de prevención. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay más en esta Crónica Central. Seguimos acá, vamos de paseo, ¿les parece? Sí, porque...